Apreciados hermanos, bienvenidos a esta última lección del segundo trimestre del año 2024. Estamos terminando un estudio extraordinario de la guerra cósmica entre el bien y el mal. Y esta lección, finalmente, somos testigos del triunfo del amor de Dios. Ha sido una hermosa lección. Yo creo que ha habido muchos asuntos que al haberlos estudiado, cada uno de nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Esta lección no deja de ser menos importante que ninguna de las demás. Y como introducción quiero señalar tres cosas que me parecen importantes para que ustedes la puedan ampliar con su clase. El primero es que podemos afrontar el futuro con el corazón lleno de esperanza. El punto número dos es que la esperanza de un mundo mejor realmente es la que le trae sentido a nuestra vida hoy, hermanos. Sin ello, nuestra vida se pierde en las cosas de este mundo. Y número tres es que al final el amor triunfa. Aunque suene como a final de cuento de hadas, o como algún otro dijera, a lo mejor que suene como un final de una telenovela, pero finalmente el amor de Dios es el que triunfará al fin de todas las cosas. La hemos dividido en tres partes, como siempre, para nuestro mejor estudio y comprensión de la misma. El punto número uno tiene que ver con los desafíos futuros. Y cuando hablo de desafíos futuros, no hablo porque están allá, sino porque no están siendo definitivamente hoy, pero estamos viviendo ya los inicios de ese futuro en el cual tú y yo estamos siendo, formando parte de esta historia extraordinaria, hermanos. Esos desafíos que se avecinan, dice la lección, serán inigualables tomando la declaración de Daniel capítulo 12, 12, versículo 1, hablando de que estos tiempos serán tiempos de angustia, cual nunca fue. Jamás la humanidad vivió tiempos como estos, como los que algunos, si es que el Señor no lo permite, los viviremos dentro de muy poco tiempo. Y claro, son tiempos de angustia. Son tiempos de angustia porque por los eventos catastróficos que se darán sobre la tierra y también con tiempo de angustia por la certeza y la seguridad de nuestra salvación, si es que estamos engarzados en este mismo tema todos nosotros, hermanos. Por eso el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3 versículo 1 a 3 nos indica que en este tiempo de angustia el pueblo de Dios estará ligado plena y completamente a Cristo Jesús. Salmo 27:5 es un recordatorio de una promesa importante, cuando el salmista dice, Él me esconderá en su tabernáculo, hablando del cuidado, del cariño, de la protección y de la atención personal que Dios tendrá para cada uno de nosotros. Ahora, la idea de que durante ese tiempo de angustia estaremos solas no ha sido muy clara para muchos hermanos. En Mateo 28:20, Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, hermanos. Así que en ningún momento Dios abandonará a sus hijos. La promesa de su segunda venida, hermanos, activa en nosotros una actitud positiva ante los eventos desafiantes del tiempo del fin. Fíjese, fíjese lo que acabo de decir. La promesa de la segunda venida activa en nosotros una actitud positiva, hermanos, ante los eventos desafiantes del tiempo del fin. Es decir, no los vemos con horror, los vemos con certeza.
no los vemos atemorizados, los vemos con confianza, porque sabemos que Dios guía, Dios nos dirige y Dios estará con nosotros a cada momento. El punto número 2 de nuestra lección nos lleva a lo que yo le titulé la luna de miel del Cordero. Y luna de miel, yo le llamé así porque, oiga, estaremos con Cristo reinando por 1000 años. Es decir, es como si la segunda venida se celebra la boda y entonces ese mismo día partimos a la luna de miel que durará 1000 años, hermanos, reinando con Cristo en las naciones celestes. Qué extraordinario que tú y yo lleguemos a ser parte de ese cortejo nupcial y nos integremos plena y completamente a la corte celestial como parte importante de ella. Ahora, estos 1000 años, de acuerdo con lo que estudiamos durante la lección, que no entra en todos los detalles que tú y yo conocemos sobre el milenio, pero es importante señalar, esta, este evento, hermanos, tiene dos hechos sobresalientes que tenemos que señalar. Uno es referido hacia Satanás y el otro es referido hacia los redimidos. Apocalipsis 21 al 3 describe el destino de Satanás durante esos 1000 años. Dice que Satanás estará atado. ¿Atado a qué? Atado a las circunstancias que él mismo provocó. Es decir, Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan primero y ascienden. Nosotros los que vivimos ascendemos juntamente con ellos al cielo. Los impíos, los impíos vivos mueren al ver el resplandor de la venida. Los impíos muertos que resucitan para ver la venida de Jesús vuelven a morir. Y entonces el único que queda aquí en esta tierra es Satanás y sus ángeles. Solo, desolado todo, atado por las circunstancias de no poder tentar a nadie ni hacerlo caer. Por eso a veces cuando alguien anda por ahí solo le decimos, uy, andas como Satanás en el milenio, ¿no? Refiriéndonos a esa soledad en donde Satanás tardíamente, tristemente, reflexionará y verá los resultados de sus propias acciones. Pero en los versículos 4 al 6 nos habla de la actividad de los redimidos. Y esa actividad será que los justos en ese tiempo, en esos 1000 años, tendrán la oportunidad de observar de primera mano la justicia y el amor de Dios en la forma en que Él resolvió el problema del pecado. En otras palabras, seremos testigos de que el que se salvó porque tuvo todas las oportunidades y las aprovechó, y el que no, porque tuvo todas las oportunidades también, pero no las aprovechó. Y entonces ahí veremos manifestado una vez más el amor y la misericordia de Dios, tanto para justos como para pecadores, hermanos. Y finalmente Apocalipsis 27 al 9 nos indica que al final de los 1000 años, los impíos finalmente morirán junto con Satanás. Ese fuego que manda el Señor cuando la ciudad santa desciende, ese fuego es el que limpia toda la tierra, pero es el que la purifica para que la nueva ciudad pueda quedar asentada una vez más. Y entonces el pecado nunca más, y eso hay que resaltarlo, nunca más se volverá a levantar. Subrayo esto porque he seguido escuchando por ahí algunos que dicen que no saben si en realidad se va a acabar o se va a volver a levantar, y algunos muy cerca de algunos de nosotros. El tercer punto de nuestra lección, hermanos, tiene que ver con lo que yo le titulé un asunto resuelto. Para revelar el problema del pecado del mundo, que el mal nunca vuelva a surgir, todos deben estar convencidos de que Dios ha sido justo en todos sus caminos. No hay otra forma más que todo mundo, buenos y malos, se hayan convencido de que realmente Dios es un Dios justo. Y la ejecución de una o de otra forma revela justamente esa justicia. Pero más que justicia, hermanos, revela el amor de Dios
por su pueblo. Por ello, el apóstol Pablo señala que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ahí en 2 Corintios. Porque Dios sería injusto de tratar a unos de una manera y a otros de otra. Todos seremos llevados ante el mismo tribunal y todos seremos juzgados de acuerdo con las mismas normas de justicia que Dios estableció, hermanos. Entonces, finalmente, el pecado y los pecadores serán consumidos. Unos para vida eterna, otros para muerte eterna, ¿no? Ahora, quiero señalar un asunto porque todavía resuena en las mentes de algunos el problema de que el fuego arderá eternamente y que serán atormentados eternamente. Y algunos han seguido pensando o siguen arguyendo de que el infierno es un asunto real y que arde y arderá por toda la eternidad y todo el mundo se estará quemando ahí, ¿no, hermanos? Me gusta cómo lo presentó el autor de la lección. Él dice así: para los perdidos, la destrucción en sí, no el acto de destruir, es eterna. Sí. Para los perdidos, la destrucción en sí, no el acto de destruir, es eterna. No hay fuego que arde eternamente, hermanos. Lo único eterno es Dios. No hay otra cosa eterna. Y entonces decía hace un ratito, el mismo fuego que consume, purifica la tierra, donde se asentará la santa ciudad por toda la eternidad. Y entonces llegamos a la reflexión final de nuestra lección. Elena White, en la parte del viernes, hermanos, hace una descripción extraordinaria, excelsa de la eternidad. Te animo a que la repases con tu clase. ¿Qué harán los redimidos? Cómo la mente, el pensamiento se explayarán en profundidades cada vez más grandes que nos ayudarán a ir comprendiendo por toda la eternidad el amor, la misericordia y el plan de salvación de Dios para nosotros. La pregunta para ti y para mí es: ¿estás preparado para lo que viene por delante? ¿Realmente estás preparado? Esa es una pregunta que tú y yo debemos de contestar. Yo te haría una pregunta. ¿Cuál es la lección más grande que aprendiste durante este trimestre? ¿Cuál es la lección más grande? Que tengo la mía. Ojalá y tengas una bien concreta y bien definida. Y por último, en un pronóstico anticipado, tú, en un pronóstico anticipado, ¿de qué lado crees que vas a estar? Querido maestro, Dios te ayude. Y al final de esta lección, en tu clase, sea de bendición para todos. Y entonces nos seguiremos viendo el próximo trimestre, ahora estudiando el libro de Marcos y enfrascándonos en un estudio extraordinario también de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio como maestro de escuela sabática y que nos siga dando oportunidad de juntos seguir estudiando su palabra para entenderla, para comprenderla, para profundizarla, pero sobre todo para poder vivirla. Que Dios te bendiga.